Eh, Voy a presentar, entonces si me dan un segundo. Así que bienvenidos a todos los que están, a los y las que están conectados. Eh, Bien, tú Sergio me vas ayudando con las preguntas, entonces cuando surja una pregunta yo los invito a registrarla en el chat y después Sergio me las va. La idea es hacer una presentación no muy larga, cortita, pero para generar una instancia de conversación académica, de diálogo y de discusión. Así que allá va. Bueno, eh, a ver, para poder hablar de lo que es el dominio afectivo, primero tenemos que hablar de la didáctica de las matemáticas, básicamente porque el título de la ponencia tiene que ver con si el dominio afectivo, cómo lo entendemos o lo entendemos como un enfoque desde la didáctica de las matemáticas. Y fíjate que cuando converso con los estudiantes a nivel de pre y posgrado, les pregunto qué es lo que entienden por didáctica o con qué situaciones relacionan la didáctica de las matemáticas. Paradójicamente, eh, hay una noción muy generalizada en la comunidad escolar, digamos, en términos de que la didáctica es entretenido, es juego, es pasarlo bien, está asociado con creencias bien particulares, la verdad. Y aquí es bueno clarificar ciertos conceptos de lo que es la didáctica de las matemáticas. Como área del conocimiento, estudia los diferentes eh, aspectos que intervienen en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y cuando hablamos de diferentes aspectos que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje, estamos hablando del docente, del estudiante, de las estrategias, de los materiales, del contexto, es decir, es un macro campo de estudio, ¿no? Por lo tanto, lo podemos delimitar como una disciplina científica, es decir, es un campo de estudio asociado a las ciencias de la educación. En palabras sencillas, finalmente, la didáctica es una ciencia social, ¿no? Que se basa en evidencias, ¿no? Eh, históricamente, históricamente, el foco ha estado puesto, el foco investigativo, vale decir, de la didáctica ha estado puesto en cuestiones cognitivas, tanto de profesores como de estudiantes. Eh, y las investigaciones que se han hecho al alero de la didáctica de las matemáticas durante los últimos 50 años se han centrado en estas cuestiones, ¿no? Sin embargo, desde hace unos 10 años aproximadamente, la mirada ha ido variando un poquito, se han generado corrientes distintas que han puesto el foco o han puesto el ojo investigativo en situaciones que van más allá de lo cognitivo, ¿no? Y ahí surge una línea de investigación ya con pantalones bien largos, que es la teoría socioepistemológica de la matemática educativa. Ya vamos a profundizar un poquito en esta teoría de forma muy rápida, la idea es no latearlo, pero resumiendo un poco esta primera presentación, la didáctica es una ciencia que estudia los diversos aspectos que intervienen en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Históricamente la didáctica se ha centrado en situaciones o en aspectos cognitivos, tanto de profesores como de estudiantes, y que en el último tiempo se han ido incorporando aspectos que van más allá de lo cognitivo. Bueno, cuando hablamos de más allá de lo cognitivo, aquí está esta imagen, eh, traduce un poco lo que muchos pensamos de la educación matemática, ¿no? Y ahí hay un personaje que sostiene que las matemáticas se aprenden y hay otro que dice que el conocimiento matemático se construye. Podrían estar en los dos en lo correcto, o a lo mejor cada uno de ustedes que está observando esta presentación se identifica más con uno de los dos personajes, ¿no? Eh, claro, el discurso que se nos pide es que seamos constructivistas, por lo tanto podríamos estar muy asociados al segundo personaje, ¿no? Al del conocimiento, de la construcción del conocimiento matemático.
pero pensemos en nuestra propia historia. Cómo nosotros desarrollamos conocimiento matemático, siendo súper objetivos y súper honestos. Cuando éramos niños, cuando íbamos al colegio, cuando fuimos a la universidad, ¿cómo aprendimos? ¿Aprendimos matemáticas o construimos conocimiento en matemáticas? Y eso te puede dar un poco la respuesta a esta gran diferencia en estas dos posturas, ¿no? Frente a esta discusión existirían dos grandes posturas que están detrás, digamos, de estos conceptos. Un posicionamiento epistemológico del conocimiento matemático que tiene que ver con una mirada más absolutista, ¿no? Y otro con una mirada relativista. ¿Qué entendemos por este posicionamiento epistemológico absolutista y uno relativista? Bueno, básicamente que uno de estos dos personajes está posicionado en uno de estos dos posicionamientos epistemológicos, digamos. Después me gustaría que ustedes mismos fueran sacando las conclusiones si el absolutista se relaciona a la construcción o al aprender, y si el relativista se relaciona más bien al aprender o a la construcción. Bueno, ¿por qué aparecen estas dos imágenes? En el año 77, o sea, hace ya harto rato, más de 40 años atrás, la NASA envió una sonda espacial llamada Viajero, en español, con la finalidad de, ¿cómo decirlo?, explorar el espacio exterior. Y dentro de esa nave espacial, además de muchos otros elementos, viaja con esa sonda un disco de oro, que es la foto que está ahí. Esa es la foto del disco original que va en esa sonda. ¿Y qué lleva ese disco? Ese disco, bueno, lleva imágenes de los distintos paisajes de la Tierra, saludos en todos los idiomas, imágenes de las distintas razas, de los distintos animales, pero también lleva algunas ecuaciones matemáticas. Y uno se podría preguntar, bueno, ¿por qué esta sonda espacial lleva un disco de oro con ecuaciones matemáticas? Porque en esa época el posicionamiento epistemológico era tan absolutista respecto al conocimiento matemático que se sostenía con mucha honestidad en la época de que la matemática era una sola, era absoluta, era universal. ¿Qué significa que la matemática sea universal? Pues bueno, básicamente que si aparece un alienígena, intercepta la nave, ¿cierto? Y logra descifrar lo que está en el disco, va a poder entender el lenguaje que está ahí expresado en ecuaciones matemáticas. Porque se entiende que la matemática es un lenguaje universal. Bueno, los grandes pensadores, aquí quiero hacer un paréntesis, hice hace poco tuve la oportunidad de participar en un colegio de Maipú, mostrando a los niños justamente estas distintas formas de entender las matemáticas. Y fue muy gracioso porque los niños me decían, profe, pero los marcianos no tienen tocadiscos. Súper interesante lo que concluían los niños, ¿no? Decían, claro, ¿cómo mandan un disco si no le mandan el tocadisco adentro? Entonces, para que tú veas cómo los niños de edad escolar van mucho más allá de lo que puede pensar un adulto, ¿no? Bueno, este concepto absolutista comienza a perder un poquito validez de esta matemática tan universal cuando entendemos a partir de la historia de la matemática de que el conocimiento matemático que nosotros de alguna manera divulgamos en las aulas, ya sea en el colegio o en la universidad, ese conocimiento matemático que transmitimos o que buscamos que el estudiante construya, no es otra cosa que la construcción que han hecho distintas culturas de nuestro planeta, ¿no? Es decir, los egipcios aportaron en algo, los griegos aportaron en otra cosa, nuestros propios pueblos de nuestra América, ¿no? Los incas, los mayas, los aztecas, incluso los mapuches también generaron un conocimiento matemático muy contextualizado. Por lo tanto, desde ese punto de vista,
la matemática ya no es esa ciencia tan exacta, tan absoluta y de verdades tan eh, irrefutables, sino que las verdades también pueden ser relativas. Entendiendo que esta teoría socioepistemológica que yo les hablaba adelante nos dice que la matemática son una construcción cultural, el solo hecho de ser construidas socialmente intervienen elementos propios también de la cultura. Y los afectos determinan las características socioculturales también de los grupos humanos. Ya vamos a profundizar un poquito qué es lo que entendemos por afecto, ¿no? Bueno, siempre es importante dar algunos referentes teóricos y alguna revisión que dé cuenta de lo que yo les estoy diciendo no es un chamullo, no es una bola mía, sino que está profusamente registrado en la literatura específica de lo que es la didáctica de la matemática, ¿no? Esta teoría socioepistemológica la han desarrollado con mucha validez los mexicanos, ¿eh? Cantoral es un investigador mexicano que ha hecho un aporte bien interesante. Ahora, el aporte que hace Cantoral es bien interesante porque no es otra cosa que sistematizar las posturas socioculturales de la educación matemática que ya venían transmitiendo y cacareando esto el señor Bischoff, Borba, D'Ambrosio, Ernest Plana y muchos otros autores. Entonces, lo que hace Cantoral es que agarra toda esta serie de visiones más bien culturales de la matemática y las formaliza en una teoría propiamente tal. Y hay directrices teóricas que permiten comprender, o sea, esta teoría, perdón, socioepistemológica nos da cuenta de esas directrices teóricas que permiten comprender cómo influyen los afectos y las actitudes en los aprendizajes matemáticos. Bueno, y aquí vamos nuevamente a la pregunta de origen, ya como que sorteé el tema de la didáctica, ¿no? Todo eso que acabo de comentarles, lo que ha investigado y lo que ha desarrollado la didáctica y la matemática. Pero ¿qué entendemos por afectividad? En el lenguaje cotidiano, la primera imagen me dice mucho de lo que es la afectividad. Esto de querernos, de abrazarnos, de darnos besos, sí, también es parte de la afectividad. Pero las otras imágenes te van dando cuenta de cómo ese concepto de afectividad también ha ido evolucionando, ¿no? Y por qué se relaciona con el conocimiento matemático. La segunda imagen es muy descriptiva, es decir, si el cerebro está conectado con el corazón, los resultados van a ser mucho más potentes. Eso lo podemos ver desde nuestra propia óptica, ¿no? Cómo hemos ido nosotros como seres humanos creciendo. Pero ahora último, los aportes de las neurociencias han puesto de manifiesto que efectivamente todos esos aprendizajes en el cual nosotros como aprendices hemos disfrutado, terminan siendo mucho más perdurables en el tiempo y mucho más significativos. O sea, el aprendizaje significativo no es solamente ese aprendizaje que es útil, sino que ese aprendizaje se va a convertir en significativo en la medida que yo, en el proceso que adquirí ese conocimiento, tuve sensaciones agradables. Y por el contrario, cuando yo transito por un camino que me permite construir conocimiento, pero ese camino es pedregoso, lo paso mal, tengo situaciones conflictivas, ese aprendizaje no va a ser del todo efectivo. Bueno, ¿cuáles son las reacciones que experimentan nuestros estudiantes frente a la tarea matemática? Si hay en la sala alguno de mis estudiantes, a lo mejor van a recordar estas imágenes porque yo las pongo siempre cuando parte una asignatura, ¿no? Las educadoras de párvulo concordarán conmigo que estas son las reacciones más comunes que experimentan los estudiantes cuando se enfrentan a tareas matemáticas. Son las mismas reacciones que manifiestan cuando se enfrentan a otro tipo de actividades. Pero cuando ya comienzan nuestros estudiantes a transitar a una básica, a los primeros años de escolarización ya más formales, no estoy diciendo con esto que la educación parvularia no sea formal, sino que esta formalización que hacemos los profes, que nos gusta que los estudiantes estén todos sentados de la misma manera,
que el profesor da la clase magistral frente a la pizarra, ¿no? Cosa que no hace la educadora. Y eso es lo que yo creo que nosotros tenemos que imitar un poco a la educadora, ¿no? Estos rincones, que el estudiante transite por rincones, que uno vaya dirigiendo el aprendizaje o motivándolo, pero no siendo nosotros el protagonista, sino que darle protagonismo a ellos. Por lo tanto, cuando el estudiante pierde ese protagonismo, ya estas reacciones comienzan a ser distintas, ¿no? Ya comienza a haber mayor preocupación. Yo creo que cada uno puede ir interpretando lo que muestran esos rostros, ¿no? de esta diapositiva. Y me quiero quedar con la última, ¿no? O sea, la última me está diciendo, básicamente, no quiero saber nada con las matemáticas. ¿Qué pasa con esto? Que muchos estudiantes en tercero o cuarto medio optan por carreras profesionales en el que no intervengan asignaturas matemáticas, porque la autoconfianza que ellos tienen como aprendices de la asignatura está por lo suelo. No se sienten con capacidades para enfrentar carreras asociadas a las matemáticas. También existe el otro extremo, ya lo vamos a ver, ¿no? Es lo que viene ahora. Bueno, en situaciones, ¿qué situaciones son las que observamos en el contexto escolar frente a esto que estamos conversando? Primero, los estudiantes. Hay algunos estudiantes que manifiestan su malestar por tener que cursar asignaturas matemáticas. Me imagino que hay algunos profesores en la sala, ¿no? Pero identificamos claramente a estos estudiantes que no. En cambio, hay otros que la matriculan como formación complementaria. Por ejemplo, se abre un taller de matemática y hay algunos que se inscriben. Sí, hay algunos. Claro, el taller de matemáticas generalmente no es el taller más exitoso, no tiene cómo competir con el de deportes, por ejemplo, ¿no? O con el de teatro, o con el de arte. Pero en algunos colegios está el taller de matemática y algunos estudiantes van. Yo podría ir incluso más allá y preguntarles a ustedes cómo categorizarían los estudiantes a los compañeros que se matriculan en los talleres de matemática. Y ahí se nos vienen inmediatamente a la cabeza los apodos, ¿no? Y claro, están los pernos, están los nerds, hay una lógica de estereotipar socialmente a los estudiantes que les gustan las matemáticas. Que pareciera ser que son los que no se meten en el taller de deporte, digamos. O sea, si soy malo para el deporte, tenéis que ser bueno para las matemáticas. Hay una situación bien interesante también que pasa con los profes de educación básica. No tanto así con las educadoras, pero sí con los de educación básica. Los que sienten comodidad y agrado por conducir el conocimiento matemático. Es decir, aquellos colegas que les gusta planificar la clase matemática, oye, y se entretienen haciendo buenas clases de matemáticas. Pero hay otros que también no es un número menor, que si tuvieran que elegir una asignatura que enseñar, no sería precisamente las matemáticas. Y finalmente están los profesores de educación media. Y aquí quiero invitarlos a hacer el recuerdo. Recuerden cuando estábamos en la enseñanza media nosotros como estudiantes. ¿Qué imagen tienen del profesor de matemática o de algunos profesores de matemática? Recordamos y visualizamos en nuestra memoria esos que, ahora que estamos adultos, sabemos que sentían un profundo compromiso con la promoción del aprendizaje matemático. Pero también estaban esos colegas que cumplían con pasar la materia. Y de hecho, hasta no hace mucho tiempo, estaba muy internalizado en el lenguaje común de los profesores, tengo que pasar materia. ¿Qué significa pasar materia? Bueno, lo dejo para la discusión más adelante, ¿no? Pero qué fuerte. ¿Qué factores ha investigado la didáctica de la matemática que influyen en la aparición de efectos hacia las matemáticas, sean estos positivos o negativos? ¿Qué es lo que está documentado? Bueno, el carácter abstracto e impersonal de las matemáticas, claramente. Yo no puedo desconocer
que las matemáticas tienen un carácter abstracto y bastante impersonal, pero va a depender también del profe de, eh, de alguna manera, disminuir en la medida de lo posible ese carácter abstracto y contextualizar ese conocimiento. Pero si no lo hago como profesor, la matemática queda con ese carácter abstracto e impersonal, que es un lenguaje que yo no lo logro entender porque no tiene sentido para mí. ¿Cuántas veces nos han preguntado los estudiantes, ¿y esto para qué me va a servir? Bueno, si nosotros como profesores no somos capaces de responder esa simple pregunta, es que nos estamos perdiendo, ¿no? O sea, tenemos que ser capaces, o sea, de hecho, el estudiante no debiera llegar a hacerse esas preguntas, sino que en las actividades que vamos proponiendo, debiéramos estar dando las condiciones para que el estudiante claramente le quede medianamente claro para qué le está sirviendo ese conocimiento que está adquiriendo. Otro factor que ha incidido negativamente también en la aparición de afectos hacia la asignatura tiene que ver con la actitud que tenemos algunos profesores, que tienen algunos y tenemos algunos profesores con los estudiantes, especialmente con los que presentan dificultades de aprendizaje. ¿Sí? ¿Se terminan siendo un desafío para el profe o terminan siendo un cacho? Si el profesor centra su clase en los que están adelante y los que toman atención, o realmente se involucra en que en las sesiones de clase participe la mayor cantidad de estudiantes y todos se involucren en ese aprendizaje. Eso depende también de la actitud del profe. La metodología empleada en la enseñanza de esta disciplina, eso es un factor que influye sin lugar a dudas en la aparición de estos afectos. Tengo la suerte de a veces viajar por muchas ciudades, justamente trabajando en capacitaciones docentes, ¿no? Desde la didáctica, uso de materiales, estrategias, haciendo modelamiento, en fin. Siempre yo les pido a los directores que me permitan observar primero, ¿no? Ir a observar una clase, ir a observar a los profes, no con la finalidad de pillarlos, sino que justamente de detectar tanto los aspectos positivos que están desarrollando en sus clases como los negativos, con la finalidad de no decirle que está todo mal, sino que, oye, de lo bien que lo estás haciendo, agárrate de eso para mejorar aquellos aspectos que a lo mejor desde la mirada didáctica no serían los más correctos. Pero me llama profundamente la atención que en un porcentaje importante de clases de matemática que yo he observado, es que la clase consiste básicamente en registrar en el cuaderno lo que el profesor está registrando en la pizarra. O sea, muchas de las clases de matemática tienen que ver con copiar de la pizarra. Si hay comprensión en eso, da lo mismo, pero tiene que copiar. Ahora, el profe lo pasa chancho, porque el profe está en su salsa, pues, está resolviendo ejercicios que para él le son próximos, le son desafiantes, le son entretenidos. Y además le muestra al estudiante lo bueno que es, ¿no? Porque él lo resuelve. Por lo tanto, ¿qué pasa con el estudiante cuando observa esto, ¿no? Otro factor está asociado a la imagen estereotipada de las matemáticas, fundamentalmente influenciada por el entorno familiar. Los profes que están aquí en la sala me podrán dar la razón de que muchas veces cuando hemos citado a familias, a papás, mamás, para conversar sobre el bajo rendimiento de algunos estudiantes en matemática, hemos escuchado por lo menos un par de veces decir a las familias, profe, yo también era re malo para las matemáticas. Por lo tanto, se asume familiarmente que si en la familia no eran buenos para las matemáticas, esto es como genético, se transmite. Eh, Fíjate que yo he visto más, eh, más impacto en los padres cuando se dan cuenta que el estudiante es malo para el deporte. Se preocupan más. No todos, evidentemente, pero he notado en algunos papás como un impacto, decir, oye, pero es que no puede ser malo para la pelota, pues si yo soy bueno para la pelota, yo como papá juego todos los domingos a la pichanga, ¿cómo mi hijo no va a salir bueno para la pelota? Pero si es malo para las matemáticas, es que la matemática tampoco es para todos, ¿no? La matemática, en fin.
Y el último factor que yo quería compartir con ustedes, que influyen en la aparición de afecto, tiene que ver con que es la misma sociedad la que se encarga de promover y divulgar que las matemáticas son difíciles, complicadas y destinadas, entre paréntesis, a los más inteligentes. Es decir, las personas que no han desarrollado un coeficiente intelectual potente, se les puede perdonar que, que no sean matemáticos. Bueno, dentro de la didáctica de la matemática también, ¿no? Está lo que es el dominio afectivo en el aprendizaje y enseñanza de las matemáticas. ¿Y quién es el primero en delimitar la conceptualización del dominio afectivo? Es el investigador MacLeod, que en el año 89 ya, imagínate, es el primero que define o conceptualiza el término. Y se refiere al dominio afectivo, y lo voy a leer, me van a perdonar, pero lo define como un extenso rango de sentimientos y humores. Los humores, según MacLeod, serían los estadios de ánimo, ¿no? Que son generalmente considerados como algo diferentes de la pura cognición e incluye como componentes específicos de este dominio las actitudes, las creencias, las emociones y los valores. Básicamente, lo que nos dice MacLeod es que el dominio afectivo está compuesto por ciertos descriptores que son los que están ahí. Bueno, dentro de esos descriptores, el que más nos suena tal vez son las actitudes. ¿Y por qué? Porque nuestro currículum nacional declara en las bases curriculares que dentro de los objetivos específicos, los objetivos de aprendizaje, se entienden como una integración entre conocimientos, habilidades y actitudes. Por lo tanto, también hay objetivos actitudinales que están presentes en las bases curriculares. ¿Cómo entienden las actitudes las bases curriculares? Bueno, como dice aquí el PPT, ¿no? Como disposiciones aprendidas para responder de un modo favorable o no favorable frente a objetos, ideas o personas. Incluyen componentes afectivos, cognitivos y valorativos que inclinan a las personas a determinados tipos de conductas o acciones. Entonces, claro, yo siento, con toda humildad, lo quiero decir, pero creo que las bases curriculares, cuando nos hablan de actitudes, lo que nos están queriendo decir es que desarrollemos no solamente las actitudes, sino que desarrollemos un dominio afectivo completo. Y ya les voy a explicar por qué. Porque el concepto actitud queda muy restringido a un solo elemento, a un solo descriptor del dominio. Y si nosotros miramos con detención cuáles son las actitudes que se detallan en las bases curriculares, son estas. Son solamente 6. Estas 6 actitudes se trabajan de primero básico, por lo menos hasta segundo medio. No hay otras. Entonces, rápidamente voy a pasar por cada uno de los descriptores y luego vamos a poder ver si estos descriptores se asocian, perdón, estas actitudes que están acá explícitas en las bases curriculares, se asocian más bien a actitudes, como dicen las bases, o se relacionan más bien a otros descriptores del dominio afectivo. Bueno, tal como decía MacLeod y otros muchos investigadores, el dominio afectivo está constituido por actitudes, valores, creencias y emociones. ¿Ya? Y vamos a partir con las actitudes. Rápidamente voy a hacer un recorrido muy rápido. ¿Qué es lo que es una actitud propiamente? Desde las definiciones cognitivas, ahí está la definición que dan esos autores. ¿Cómo yo evalúo algo? Positivo o negativamente, ¿no? Desde las definiciones sociales, son predisposiciones. Fíjate que esta definición viene de los años 60. ¿Cómo yo me predispongo a responder frente a una clase de estímulo? ¿Y qué significa una predisposición? Bueno, y las definiciones socioconductuales tienen que ver con tendencias a la acción. Me quiero quedar con esa. No sé si les ha pasado que cuando llegan a ser parte de un grupo nuevo, ya sea de amigos, de colegas, de curso, hay ciertas personas que de presencia nos generan un cierto distanciamiento. Y hay otras personas que de presencia como que tendemos a acercarnos a esas personas, ¿no? Esa es una predisposición. Sin ninguna lógica, yo tiendo a responder
de alguna manera, positiva o negativamente, frente a eso que ni siquiera conozco, que lo miro solamente. Los valores. Bueno, desde las definiciones axiológicas se define como una cualidad que otorga significado, y esto es bien interesante, a los aspectos tanto éticos como estéticos de las cosas. Es decir, ¿qué significado le doy? ¿Qué significancia incluso le doy a, por ejemplo, a este vaso que tengo acá? Bueno, si este vaso lo compré en la feria por 300 pesos, tal vez no le voy a dar mucho valor. Pero este mismo vaso, que vale 300 pesos en la feria, si tal vez me lo regaló mi hijo, ya no tiene el mismo valor. No me va a dar lo mismo si se cae y se me quiebra, por ejemplo. Las definiciones sociales. Bueno, los valores se incorporan a las características físicas del objeto, ¿no? Lo que les acabo de comentar con el vaso, y permite modificar el comportamiento y las actitudes de las personas. En consecuencia, si nosotros lo traducimos esto a la educación matemática, si logramos que nuestros estudiantes valoren la asignatura por sus características propias, digamos, y no por una imposición de que lo tengan que valorar, sino que ellos intuitivamente valoren y se den cuenta del valor de la asignatura, inmediatamente la actitud hacia la asignatura va a ser distinta también. Este grupo de investigadores australianos es bien interesante lo que dicen, ¿no? Dicen que los valores dentro de la educación matemática debieran entenderse como las cualidades afectivas profundas que la educación tiene como objeto fomentar a través de la asignatura matemática. O sea, ¿qué elemento desde la matemática yo fomento para esa educación general? Y estos van a constituir un componente esencial del medio ambiente afectivo del aula de matemáticas. O sea, si yo no le doy sentido al trabajo matemático que hago en mi sala de clase, es muy difícil que el estudiante termine valorando la asignatura. Las creencias. Bueno, es un juicio que se da sobre la credibilidad de una conceptualización. En el mismo sentido, dentro de las mismas definiciones cognitivas, Hart entiende la credibilidad de una conceptualización como la aceptación, rechazo, suspenso de algo. Por ejemplo, si yo les digo, bueno, ¿ustedes creen en Dios? Ustedes contestarán en silencio, sí o no. Y si yo les pregunto, de aquellas personas que interiormente dijeron que sí, si sus padres creían en Dios y de si sus abuelos creían en Dios, ya podemos ir entendiendo cómo las creencias se van transfiriendo también de generación en generación, porque son un constructo cultural. Si en mi familia se cree que las matemáticas, como hablábamos anteriormente de estos aspectos que inciden en la aparición de afectos, si en mi familia se cree que las matemáticas están destinadas solo a las personas más inteligentes, es muy probable que yo también crea lo mismo. Y que después mis hijos también crean lo mismo. Estas creencias son verdades personales e intransferibles de cada individuo, pero ojo, derivan de la experiencia o fantasías personales y se van modelando según el tipo de actividad. Claro, si bien es cierto, en las definiciones cognitivas se explicita que son transferibles, las socioconductuales dicen que son personales, pero cuidado, son personales en el sentido de que son parte del individuo, pero generalizadas o generadas a partir de un contexto sociocultural. Entonces, si en mi familia me dicen que las matemáticas son aburridas, y si en mi clase yo observo que efectivamente las matemáticas son aburridas, esas verdades personales se van a transformar en verdades súper arraigadas en mi dominio afectivo. No genero disonancia cognitiva, porque la disonancia cognitiva se va a dar si es que en mi familia me dicen, no, las matemáticas son una lata, pero en la clase de matemática yo lo paso espectacular, chuta, ya no me va a generar una creencia potente, porque tengo esa disonancia, ¿no? Ojo que las creencias suelen confundirse con concepciones, pero no son lo mismo. Ponte, un investigador portugués, lo explica muy adecuadamente, y para él las concepciones
son una especie de creencias, pero focalizados a conceptos matemáticos puros. En cambio, las creencias tienen que ver no solamente con conceptos matemáticos, sino que con todo lo que rodea la enseñanza de las matemáticas. Y para terminar, las emociones, ¿no? Bueno, para Hart son altos estados de energía y de la mente que dan lugar a sentimientos con intensidad variable. Y ojo lo que dice Mandrell, que este es un investigador matemático, dice que las emociones van desapareciendo con nuestra evolución, puesto que fueron desarrolladas en periodos primitivos en que se justificaban debido al medio hostil en que se desarrollaban. Hay otros autores que dicen que no, que solamente van mutando las emociones. ¿Pero qué es una emoción? Yo digo, bueno, defíname lo que es una emoción. Y este es un concepto muy mal utilizado en el lenguaje cotidiano, ¿no? Perdón. Una emoción tiene que ver con una reacción fisiológica de nuestro organismo. Aquí voy a mostrar un esquema que se explica con que la activación, ¿cierto?, de una emoción se va a producir por la interrupción y discrepancia entre pensamientos y acciones. Por ejemplo, las personas que están hoy día aquí mirando esta presentación, en ningún momento se imaginan que, no sé, te suena el teléfono y te llega una noticia inesperada, positiva o negativa. Vamos a ver por qué va a ser positiva o negativa. Pero no sé, que te ganaste un premio. No esperas eso, por eso es que hay una discrepancia entre el pensamiento, lo que estoy pensando en este minuto, y lo que sucede en realidad. Como se interrumpe eso, ¿cierto? Hay una activación del sistema nervioso autónomo. Entonces, cuando se activa el sistema nervioso autónomo, que los investigadores llaman el arousal, ¿cierto? Se genera una emoción. Pero esa emoción puede ser positiva o negativa. ¿A qué voy? Supongamos que te llegó una llamada telefónica que dice que te ganaste el loto. Y te ganaste, no sé, 700 millones de pesos. Claro, te va a doler la guata, a lo mejor vas a tener una reacción fisiológica frente a esa noticia. Pero la sensación fue de agrado. Distinto es que si te suena el llamado y para darte una noticia muy mala. También vas a tener una reacción fisiológica, pero la sensación no va a ser de placer, sino que va a ser de frustración, de pena, de dolor, etc. Y por eso que el último punto tiene que ver con la interpretación, porque tu sistema cognitivo es el que termina interpretando la emoción. ¿Qué es lo importante de esto? Es que nuestro sistema cognitivo es tan potente que cuando constantemente nos vemos enfrentados a emociones negativas, lo que hace nuestro sistema cognitivo es bloquear emocionalmente o afectivamente el resultado de estas emociones negativas. Y ya como que no me empiezan a doler tanto. Sí, algún amigo, alguna amiga que siempre nos suelta de traición, como que no. Bueno, al principio nos duele, pero después ya conocemos a la persona y uno como que bloquea, ¿no? Ya, mira, ya no le hago caso a la persona. Pero con matemática también pasa lo mismo, pues. Si el estudiante constantemente en la clase de matemática está recibiendo emociones negativas, insultos de parte del docente, malos tratos, que eres leso, que no sabes, que no estás preparado, que nunca vas a terminar de aprender, el estudiante va a bloquear la asignatura, y no porque quiera bloquearla, es su sistema afectivo y cognitivo que hacen de esto un bloqueo mental. Sin embargo, puede pasar lo contrario. Cuando mi emoción o la interpretación de la emoción que vivo es positiva, lo disfruté, lo pasé bien, mi sistema cognitivo lo interpreta como algo positivo y va a intentar, por sobre todas las cosas, repetir esa sensación. Entonces, si un estudiante, claro, lo pasa bien en matemática, recibe emociones positivas, va a intentar inconscientemente repetir el disfrute de estas emociones. Entonces, cuidado, cuando hablamos de un dominio efectivo, estamos hablando de una interrelación entre todos, entre cada uno de estos descriptores, ¿no? Bueno, y lo último con las emociones, que hay algunas emociones que se manifiestan transculturalmente como el miedo y el orgullo, y otras van a depender de las características individuales y culturales del individuo, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, en países como Japón, las teleseries que en los años 80 en nuestro continente eran tan exitosas, no tuvieron ningún éxito
en otros continentes como Japón, por ejemplo. Eh, Porque posiblemente las japonesas no lloran cuando la protagonista queda ciega y se le pierde la guagua. Pues. A lo mejor la japonesa se le genera otro tipo de reacción, es decir, no, pues sale adelante, no llores, ¿cachai? Eso es como motivarte para salir más adelante. Son interpretaciones que uno puede hacer. Entonces, cuidado, no todas las emociones son universales y transculturales, sino que van a también algunas depender de las características del individuo. Y para ir cerrando ya, fíjate que estas 4 descriptores del dominio afectivo, estos autores lo establecen como un modelo de componentes y sus relaciones. Mientras los valores y las creencias están más asociadas a la cognición y a la estabilidad, son más estables, ¿cierto? Las actitudes y las emociones son más que cognitivas, son más afectivas y son más inestables. Por lo tanto, también es bueno tenerlo en cuenta. ¿Qué significa que sean más estables? Es que cuesta más cambiarlo, cuesta más persuadir, cuesta más generar un cambio de valor y un cambio de creencia que un cambio de emoción. La emoción es más automática. Bueno, finalmente, los descriptores del dominio afectivo están totalmente interrelacionados. Yo no puedo entender una actitud sin entenderla bajo la lógica del valor, de la creencia y de la emoción. Una emoción no la puedo entender sin la lógica de la actitud, del valor y de la emoción. Y así sucesivamente, ¿no? Cada uno de estos descriptores son constructos hipotéticos. ¿Qué significa que sean constructos hipotéticos? Que yo no puedo observar una actitud en sí misma. Yo lo que observo es una conducta que la interpreto como una actitud. Las creencias tampoco las puedo observar. Yo observo conductas que me permiten inferir dichos descriptores. Todos los descriptores del dominio afectivo se adquieren mediante procesos de socialización. Y ojo, la sala de clase es por excelencia un tremendo proceso socializador. Son transferibles. Si yo tengo una actitud negativa o tengo una creencia de un determinado punto de vista, es muy probable que desde mi discurso, desde mi acción y desde mi conducta termine siendo transferida con los estudiantes. ¿Y por qué es tan común que se transfieran estas cosas entre estudiantes y profesores? ¿Por qué? Porque, por suerte, seguimos siendo modelos para nuestros estudiantes. Y un modelo, evidentemente, termina siendo un inspirador, tanto de lo positivo como de lo negativo. Y esto es fundamental, cumplen un rol dinamizador en el conocimiento. O sea, si yo como profe considero el dominio afectivo dentro de mis salas de clase, el conocimiento que voy a lograr construir en mi estudiante va a ser muchísimo más potente. Bueno, y si ahora miramos nuevamente las actitudes que nos plantean las bases curriculares, eh, creo que es súper válido la pregunta que aparece ahí. ¿Son realmente actitudes? O las podríamos conceptualizar mejor como elementos del dominio afectivo que deben ser trabajados durante las clases de matemáticas. Bueno, espero no haberles dado la lata. Eso era lo que yo les quería mostrar hoy día. Muchas gracias, Marcelo. Vamos, mira, mientras estaban presentando no hubieron preguntas en el chat, vamos a dejar la instancia mientras para que puedan compartir alguna inquietud que tengan. Y mientras tanto, yo te quería hacer una pregunta, porque es un tema que a mí, la verdad, de la afectividad de las matemáticas, es un tema que me gusta mucho, una investigación del magíster en la temática, y me gustaría que pudieras contarnos respecto a tu experiencia en esta formación con profesores que haces. ¿Cómo finalmente sientes tú que impacta sobre este sistema de creencias el hecho de que las bases curriculares intencionen el COPICI, creo que es el mayor cambio que nos dan las bases curriculares en relación a que nos obliga un poco como profesor a tener que intencionar momentos en el que tengan que usar material concreto a los niños, utilizar elementos pictóricos y de ahí llegar a los elementos más simbólicos, ¿cierto? ¿Cómo ves tú
a través de tu experiencia en las salas y en las clases que has observado en diferentes partes del país, que impacta esto o no en los sistemas de creencia de los estudiantes y de los mismos docentes. Sí, a ver, desde la experiencia como profe, no solamente de universidad, sino que como profe de aula durante muchos años en el sistema escolar, claramente cuando los chicos tienen la posibilidad de manipular, de dibujar, y hacen esa transferencia desde lo abstracto puro a lo simbólico, pasando por este modelo concreto y pictórico, la relación con la actividad matemática es distinta, porque ya es mucho más cercana. ¿Sí? Ahora, ojo, yo también se lo digo a mis estudiantes de pregrado, esto que aparece como la novedad del Copici, ya lo venía cacareando Brunner de los años 60, que para que haya verdadera construcción de conocimiento matemático, el estudiante debe pasar necesariamente por 3 fases de construcción de conocimiento. Y Brunner hablaba de fase activa, que es la manipulación, fase icónica, que es la pictórica, y fase simbólica, que es la simbolización matemática. Claro, pero en cierta forma las bases curriculares, bueno, imitando un poco el modelo que había instaurado ya Singapur, lo explicita, ¿cierto? Porque estaba como muy dejado en la teoría y sabíamos, como tú mencionabas durante tu presentación, que muchos de los profesores de todos los niveles en realidad estaban súper apropiados del plumón o la tiza y la pizarra y los niños todos en su cuaderno copiando los ejercicios y poco espacio se daba un poco para integrar estos elementos de la investigación que había hecho Brunner. Así es, así es. Eso es lo que tenemos que cambiar en nuestras prácticas, ¿no? O sea, no ser nosotros los profes el protagonista, sino que contribuir a que sea el estudiante el protagonista. Ahora, evidentemente, en este contexto de pandemia es súper difícil, ¿no? Desde el teletrabajo, ha sido un tremendo desafío para los profes que enseñamos matemáticas poder mantener y ser coherente con el discurso. Se nos fue a las pailas, porque, porque es muy complejo darle el protagonismo al estudiante cuando tú tienes que dar los lineamientos desde una pantalla, ¿no? Esto se puede lograr en la sala de clases, se puede lograr con la utilización del material concreto, se puede lograr cuando tú le presentas desafíos al estudiante y que el estudiante vaya resolviendo esos desafíos mediante la utilización de distintas estrategias. Acá Steph nos pregunta si tienes alguna recomendación bibliográfica en relación a la influencia o afecto del vínculo profesor-alumno en el aprendizaje de las matemáticas. Y te agradece también por tu presentación. Bien, gracias por estar presente. Ah, hay más paper, ¿eh? Hay como referencias bibliográficas, hay bastantes investigaciones que dan cuenta de este vínculo afectivo entre el profesor y estudiante. Y sin querer ser autorreferente, pero el único documento que hay en este minuto en Chile en términos de libro oficial que dé cuenta de la articulación de todas estas teorías y de toda esta historia es el libro que lo sacamos hace un par de años acá por la universidad, que justamente tiene ese nombre, Dominio Afectivo y Educación Matemática. Entonces ahí puedes encontrar elementos que dan cuenta de una explicación eh, bien profunda de cada uno de estos descriptores para que el profesor pueda tener herramientas para trabajarlos en la sala de clase. Sin dar la receta, ojo, lo que nosotros hacemos en el libro nos damos la receta. Lo que mostramos es el concepto propiamente tal para que el profesor desde su comprensión lo interprete y lo lleve a la sala de clase. Bien, aquí Marcela Mancilla nos dice, el COPICE sigue siendo una práctica de los niveles más pequeñitos. En párvulo y primeros años de enseñanza básica se crean situaciones en las cuales el estudiante puede aprender por medio del descubrimiento, desde lo concreto, pero es difícil que esto se mantenga en cursos más altos. Así lo veo en la escuela donde trabajo. Entonces, a lo mejor, Marcelo, tú podrías comentar respecto a qué tipo de estrategias se podrían implementar para llevar esto cuando la matemática también se empieza a ser más abstracta, ¿cierto? ¿Qué elementos se pueden considerar para el diseño de las clases a lo mejor? Evidentemente el material no te va a acompañar durante todo el trayecto formativo del estudiante, pero sí hay instancias para trabajar con material incluso hasta segundo medio sin ningún problema, sin ninguna dificultad. Porque después de eso ya vendría la generalización matemática de ciertos conceptos que el estudiante ya adquirió y ya construyó con la ayuda de los materiales, ¿no?
pero por ejemplo, eh, no sé, eh, el álgebra, por ejemplo, ¿no? Lo trabajamos con, no sé, había un estudiante del curso que lo trabajamos el semestre pasado, de cómo tú puedes representar un cuadrado binomio, o cómo tú puedes representar con distintos materiales productos notables, ¿no? Entonces cuando el estudiante lo ve y dice, oh, esto es, claro, está viendo que el cuadrado binomio se puede representar con ciertos materiales, y le cambia el sentido y el significado al estudiante, y hace que ese significado que le dé al procedimiento tenga mayor sentido. Ojo, eh, hay un autor que es Duval, que habla de los registros semióticos, y es lo que dice que para que haya un conocimiento matemático potente, el estudiante ojalá tenga la mayor cantidad de registros visuales, eh, auditivos, plásticos, en fin, de un concepto matemático, para que ese concepto matemático sea perdurable en el tiempo y además sea potente. Bien, gracias. Pero sí se Daniela puede, González. resumiendo a la colega o a la profe o a la persona que preguntó, sí se puede trabajar material concreto por lo menos hasta segundo medio sin ningún problema. Bien, Sebastián Hernández dice, perdón, estaba primero Daniela González, dice, desde la socioepistemología, Francisco Cordero menciona el divorcio que existe entre matemática escolar y el cotidiano. ¿Cómo podemos desde nuestra práctica enfrentar la frustración que se desarrolla en esta separación? ¿Cómo podríamos dar un cambio a esta emoción? Absolutamente de acuerdo. Bueno, Cordero es un colega de Cantoral, digamos, también son los precursores de la socioepistemología. Y ese divorcio se genera básicamente por la falta de contextualización que generamos los profesores en la clase de matemática con el contenido matemático. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Nosotros trabajamos también la línea de etnomatemática, ¿no? Y en una ocasión nos llamó bastante la atención, en un colegio en Villarrica, Mapuche, que estamos trabajando con ellos, eh, donde me mostraba la directora en forma bien triste ella, el texto de educación matemática con el que trabajaban los niños, para que los niños escribieran números con palabras y pudieran, les hacían, les mostraban en el texto la boleta del agua, la cuenta del agua. Eh, y en Villarrica, en un colegio rural donde los niños viven en contextos rurales, no sabían que el agua en las ciudades se paga. Entonces, ahí hay una muestra, un ejemplo de cómo a veces las actividades que se plantean a nivel central no respetan la diversidad geográfica y cultural de las distintas comunidades educativas. Y ahí es el rol del profe adaptar esas actividades para que no exista ese divorcio justamente. Muchas gracias. Sebastián, ahora sí, Sebastián Hernández dice, tengo una consulta. ¿Cómo influye en el dominio efectivo del estudiante las situaciones contextualizadas para el aprendizaje de la matemática? Y de antemano, muchas gracias por la presentación y que le motiva aún más conocer sobre la disciplina. Tiene que ver mucho con la respuesta que ya diste, ¿cierto? Pero finalmente, ¿cómo impacta eso en la efectividad? Quería a Sebastián comentarle que hay un, o sea, desde dos miradas distintas, ¿no? O sea, tú puedes influir en el desarrollo de afectos positivos hacia la disciplina, pero también podemos influir en el desarrollo de la aparición de afectos negativos hacia la disciplina. Y ese es el riesgo que se corre. O sea, jamás vamos a ser como profesores neutros. Es que no vamos a generar afecto hacia la disciplina de nuestros estudiantes. Irremediablemente vamos a generar afectos o positivos o negativos. Neutrales, nunca. Por lo tanto, este tipo de situaciones debieran ser transferidas en las distintas instituciones y unidades educativas para que los profesores tomen conciencia de la importancia del dominio efectivo para el aprendizaje de las matemáticas. Bien, muchas gracias Marcelo por tu presentación. Nos dejas ahí el desafío como profesores de poder implementar estrategias que finalmente vayan generando esta, estas actitudes y estas creencias que apuntan hacia emociones más positivas, hacia las matemáticas y vamos rompiendo un poco con esta gran creencia que tenemos a nivel nacional de que las matemáticas son para algunos, son para los más inteligentes
y ir transitando a esto que la matemática se puede implementar, que tiene que ser contextualizada, como lo decías tú, como aparecieron ahí en las preguntas, la importancia que tiene finalmente el problematizar, pero el problematizar con cosas reales y que no quede el problema solamente didáctico o fantasioso para transferir un ejercicio matemático, sino que sea real, poder llevarlo a situaciones cotidianas, ¿cierto? Por muy difícil porque el desafío finalmente para los profesores poder hacer ese tránsito entre lo que tenemos que abordar y cómo lo abordamos contextualmente. Agradecemos también la participación de todos ustedes que se sumaron a este webinar. Gracias por el tiempo. Gracias, Marcelo, nuevamente por tu presentación. No, gracias a ustedes para finalizar, agradecer mira, que nos juntemos 5 personas a conversar de estas cosas ya es una tremenda ganancia porque esto se va divulgando. Feliz invitarlos en otras situaciones, vamos a tener otros webinars el próximo año, ojalá que podamos volver a los webinars presenciales, también con videoconferencia, pero presenciales, de juntarnos en una sala, conversar, y los que no puedan venir se conecten, pero vamos a volver a esa instancia y bueno, agradecer a la Dominique que está poniendo palabras preciosas ahí en términos de que ella parece que pudo acercarse a las matemáticas y acercar a las matemáticas con los estudiantes. Así que gracias a todos por estar presentes en este encuentro. Así que muchas gracias. Importante eso que menciona Marcelo, el aprender de la pandemia, ¿cierto? El sumar la presencialidad con la virtualidad. Exacto. Gracias. Un abrazo, que estén Que todos estén muy bien. bien, ¿eh? Muchas gracias. Adiós. Chao, chao. Chao.